fatiga crónica. Me llamo Lidia, tengo 37 años y desde los 32 la fibromialgia y la fatiga crónica han limitado mi vida. Me llamo Harmonie. Estas enfermedades desde hace décadas secuestraron mi vida. Me cuesta hablar, me cuesta pensar, me han quitado movilidad. Mi vida es dolor. Me levanto con dolor y vivo con dolor y me acuesto con dolor. Ya no soy la que era antes. No soy independiente. Convivo con dolor a diario y todo me fatiga. No solo es dolor, fatiga, insomnio, prácticamente síntomas en todos los órganos y sentidos y que va acompañado de depresión, ansiedad y alteraciones cognitivas, pues hace que sean pacientes muy complejas, ¿no? Y es por lo que nosotros le llamamos la enfermedad de las mil caras, y también es la consecuencia de que las pacientes llevan un peregrinaje de médico en médico y de especialista en especialista durante mucho tiempo sin definir todos estos problemas de salud como un síndrome único y complejo. Fibromialgia, sensibilidad química múltiple, encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Afectan en su conjunto a casi el 4% de la población en nuestro país, la mayoría mujeres. También se las conoce como las enfermedades invisibles, enfermedades crónicas e invalidantes reconocidas por la OMS desde 1992, aunque en muchos casos a la comunidad médica y la sociedad les cuesta reconocerlas precisamente porque son complejas y difíciles de abordar. Todo el mundo debe saber que esta enfermedad tiene un extracto, una alteración neurológica, una fisiopatología que afecta a las fibras del dolor, al desarrollo del dolor, a la transmisión del dolor y a las consecuencias que esto tiene sobre el resto de áreas cerebrales como son pues, la actividad cognitiva, la actividad emocional o otras actividades cerebrales, motoras también, que dejan a los pacientes muy limitados y muy discapacitados. Desde la raíz del pelo hasta las uñas, y eran dolores que ni descansando se pasaban. O sea, yo podía pegarme durmiendo 12 horas, que yo me levantaba con el mismo cansancio. No había manera. De hecho, incluso cuando estoy muy cansada, se me nota también mucho en la voz. Y no era normal. Puedes tener como si en las manos, en los pies, en cualquier sitio, como si te pincharan, pero no suavemente, bastante fuerte con alfileres. Son dolores diferentes en sitios diferentes. Yo soy consciente en todo momento de lo que me ocurre. Yo sé que dejo de caminar, yo sé que me faltan las palabras para hablar, yo sé que no tengo concentración, yo sé que me tiembla una mano. Soy totalmente consciente. A Elena, como a Harmonie o Lidia, la enfermedad les ha cambiado su vida. De especialista en busca de diagnóstico, visitas constantes a urgencias y cambio de rutinas para intentar que el cuerpo no se convierta en su peor enemigo. Hay un conflicto, ¿no?, entre lo que yo era antes y lo que yo soy ahora, así es como te lo cuentan. También hay una pérdida de identidad, ya no sé quién soy, ¿no? Una indefinición, y eso nos lleva también a estar muy tristes. Llega un momento que dices, es que no puedo hacer nada más que esté en mi mano para que deje de doler. Entonces eso es muy frustrante. Yo todavía a día de hoy, después de 3 años, todavía no tengo aceptado al 100% que esto es algo que va a ser para siempre. En ese aprendizaje a Elena le acompañan su pareja y sus hijos, que también intentan comprender los mecanismos por los que el dolor, la fatiga y la sensibilidad a agentes externos debilitan su energía y sus estados de ánimo. Porque al principio la enfermedad te va mermando tanto que tú vas perdiendo confianza en ti. Porque claro, no sabes si vas a poder hacer algo de tu trabajo. Pero con ayuda de la terapia y con la comprensión también por parte de sus jefes y su compañera, al menos ella sigue trabajando como gestora comercial en una empresa de energía. Otros tienen que abandonar. El 40% de los afectados ha perdido su capacidad para mantener su actividad laboral. La terapia es fundamental. O sea, es que es 100% recomendable, si no por decirte el 200, que hay que hacer una terapia cognitiva, para que te ayuden y te enseñen a aceptar que esto, aunque sea para toda la vida, pero hay una vida. Al final nosotros intentamos
enseñar a regular, ¿no? Ese esfuerzo extremo que han estado haciendo toda su vida y que aprendan a hacer cosas que les hagan sentir bien, ¿no? Y a que se valoren no por lo que hacen, sino por lo que son. No es una guerra contra la enfermedad, tienes que aprender a convivir con ella, porque si luchas te desgastas. La fuerza de las pacientes y las asociaciones como Afibroal en Almansa, Albacete, llevan años empujando por visibilizar la enfermedad, pedir investigación y ofrecer terapias alternativas para paliar los déficits sanitarios. Elena encontró allí las primeras respuestas a lo que sentía y padecía. Porque tú vas allí y te sientes tan bien, porque claro, hay alguien que tiene lo mismo que tú, intensificado en mayor o menor medida, pero te está escuchando y te entiende perfectamente. Entonces la asociación hace un trabajo muy importante. 8 de cada 10 pacientes con las llamadas enfermedades invisibles son mujeres. La mayoría se sienten injustamente tratadas por el sistema sanitario. Escuchar de forma empática, más humanizada, sin prejuicios, explorando las características del dolor y evaluando el estado de ánimo, son mecanismos adecuados para el abordaje de esta enfermedad. Así lo entiende el doctor Vicente Palop. Tener un diagnóstico y darle un nombre a la enfermedad ya es un alivio para todas estas pacientes. Yo creo que lo que hay es un rechazo, ¿no? Y es un rechazo, y yo creo, y me gusta ponerlo encima de la mesa, fundamentalmente porque quien padece la enfermedad son las mujeres, ¿no? Estoy seguro que si en vez de tener 1,5 millones de mujeres con enfermedad de fibromialgia en España tuviéramos 1,5 millones de hombres, probablemente el abordaje sería mucho mejor. El 70% del dolor crónico tiene cara de mujer, pero la fibromialgia es el 80 y el 90% en los estudios. Y eso claramente desde el punto de vista de las igualdades sociales y del impacto que genera sobre el género, tiene muchísima importancia. Y ahí tenemos un déficit, ahí tenemos un claro déficit. Actuar de forma integral, retirar medicamentos que empeoran sus síntomas o evitar la idea catastrofista de la enfermedad son aspectos fundamentales, según los especialistas, para mejorar el abordaje de estas enfermedades en las que se ha demostrado que el cerebro de estas personas cambia en su estructura y funcionamiento. En algún estudio que hemos realizado hemos visto que el 100% de las pacientes que nos llegan a la consulta por primera vez llevan al menos un medicamento que les empeora la enfermedad y hasta un 20%, hasta 3 medicamentos que empeoran la enfermedad de forma importante. La investigación, aunque escasa, está buscando explicaciones para saber qué es lo que precipita el comienzo de esa sensibilización del sistema nervioso que causa dolor, fatiga o insomnio. Uno de los proyectos más adelantados es el que lidera Elisa Oltra. Su grupo de investigación intenta encontrar, a partir de muestras de sangre, herramientas que diagnostiquen diferencialmente a los pacientes. Tratamos de enfocar una búsqueda de biomarcadores que nos permita diferenciar los subgrupos que sabemos que existen dentro de esta clasificación, dentro de este etiquetado de enfermos de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica o también de ahora de COVID persistente. Pero es que además es la puerta de entrada también a conocer los mecanismos y los mecanismos nos van a llevar a poder desarrollar tratamientos, que es lo que es el último fin en realidad de la investigación. La investigación no es sencilla porque la enfermedad es compleja. Después de casi una década, las primeras contribuciones marcan un camino esperanzador. Un grupo de pacientes realmente sufren de hipotiroidismo autoinmune y que, de ser así, sería posible curar este pequeño porcentaje, entre un 9 y un 15%. Y el otro, el desvelar que este gran grupo, más del 50% de los pacientes, parece que sea otra enfermedad distinta, con poca implicación del sistema inmune, pero sí con alteraciones de base. Todos estamos convencidos de que cuando conozcamos estos marcadores nos vamos a llevar la sorpresa de tener que crear nuevos nombres para varias enfermedades distintas dentro de la actual clasificación. Armonía es una de las pacientes que participa en esta investigación. Antes de la enfermedad era una mujer muy activa, profesora, escritora, viajera, organizadora de eventos culturales. Ahora todo eso es pasado. Y cuando miro las fotos digo, pero por Dios, ¿he hecho yo esto? ¿Esta persona era yo? Pues era mi yo pasado.
Paso 3 días en el sofá cuando me encuentro mal y digo, parece que haya estado descargando camiones. Es que no tengo fuerzas para nada. Yo leía un libro cada semana, ahora a lo mejor leo un libro o 2 al año. Me cuesta mucho escribir, concentrarme y a veces poder entender un artículo. Donde más se observan estos cambios es en los procesos atencionales, en la memoria episódica y también en los procesos que llamamos ejecutivos, que son procesos más complejos. En una tarea muy básica estos pacientes no suelen tener problemas. Donde fallan es cuando tienen un problema complejo con posibles soluciones diferentes y ahí es donde su capacidad, ¿no?, de operar mentalmente está mermada. Harmonie tuvo un diagnóstico rápido, pero como otras pacientes, también ella sintió menosprecio médico en algunas consultas. Desde que empezó la enfermedad no ha logrado mejoría. Aceptar su situación es difícil, insiste, pero negativizar no es una buena estrategia. A pesar de haber cambiado físicamente, mentalmente, yo tengo una lucha activa, aunque no salga de mi casa. Procuro, pues, a través de la asociación Fibro Protesta Ya, pues, ayudar, dar visibilidad y cambiar un poco las normas. En el año 2001 se abrió en el Hospital Clínic de Barcelona la primera unidad de fibromialgia en nuestro país. Desde entonces han crecido algunas más, pero desafortunadamente muchas comunidades todavía no cuentan con unidades especializadas. Solo algunos especialistas atienden a estos pacientes. Lidia lleva un tiempo visitando la consulta del Dr. Palop. Con 32 años llegó el primer brote. Trabajaba desde los 18 en el mundo de la radio primero y organizando espectáculos de música después. Pero todo se paró. Nadie le decía lo que tenía y hubo quien hasta le insinuó que inventaba sus síntomas. Al final, ese primer año es que eres un número, vas con una serie de problemas que en las pruebas diagnósticas no aparece. Entonces, automáticamente piensan que es mental, es como que te dejan un poco en el limbo, porque tampoco quieren como reconocer que hay cosas que no saben. Ahora, con el diagnóstico en mano, se sabe que yo no me inventaba nada. Pero claro, en aquel momento no tienes nombre para lo que te ocurre. Para no dejarse vencer, a Lidia le ayuda vivir en plena naturaleza, rodeada de animales, su maternidad y su actividad en redes para dar visibilidad a lo que le pasa. En mi caso, vida laboral se ve afectada, vida social se ve afectada también, vida personal se ve afectada también. Yo trabajaba, yo perdí mi trabajo con el informe del perito médico que decía que no era apta, pero ese mismo informe no sirve para que te incapaciten. Entonces, hay una desigualdad entre lo que se permite hacer por un lado y lo que realmente obtienes por otro. Esta pelea con la Administración, debido al escepticismo de los inspectores médicos, que al no tener datos objetivos para evaluarlas, las ignoran, empeora a enfermas como Lidia. La ansiedad se cronifica y las deja en un estado de queja continua. No nos podemos permitir actos de fe ni actos de creencia. Simplemente tenemos que ver cuál es la realidad, qué es lo que pasa e intentar ayudar a que eso cambie. Harmonie, Elena y Lidia, 3 mujeres, 3 historias de dolor que reclaman investigación para domar su enfermedad mientras conviven con sus limitaciones, aprendiendo a elegir lo que les hace bien y desechando lo que les empeora. Si tú te dedicas a hacer otra cosa, a escribir, a pintar, son momentos en que tú te evades de tu problema. Y creo que es una salvación para quien pueda hacerlo. Es una lucha diaria. Con ayuda se va consiguiendo y se van haciendo pasitos. Y se va creciendo como persona y vas entendiendo que esto es lo que hay. Y que el día que te encuentras mal, pues tienes que permitirte estar mal. Aceptar es la clave y no es una cuestión fácil, porque tienes que aceptar que estás enfermo. Si pones el foco en todo lo que no puedes hacer y te quedas ahí, es muy complicado.